Hola, buenos días a todos. Estamos a 17 de diciembre, son las 8 de la tarde, hora en la que habíamos quedado para hacer el repaso de la asignatura. El viernes pasado terminamos la asignatura de proceso de planificación comercial y marketing en las organizaciones. Y me suele gustar al terminar la asignatura, bueno, que hagamos como un repaso un poco por encima y hablemos de lo que es el examen final. En primer lugar, os quiero dar la enhorabuena. Yo sé que la verdad que estudiar a distancia es complicado, la verdad que habéis ido llevando muy bien todas las actividades, el ritmo de entrega ha sido buenísimo, no ha habido retrasos, se ha ido viendo, bueno, pues habéis ido haciendo los controles, los casos, los debates y la verdad que da gusto. O sea que por mi parte daros la enhorabuena y que ha sido un placer poder bueno, acompañaros durante estas semanas. Es una asignatura larga, son 6 créditos, entonces al final, bueno, pues sí son bastantes semanas, pero la verdad que habéis respondido muy bien y espero de corazón que os haya servido la asignatura. Lo bueno que tiene es que al final tienes muchas, digamos así, muchos temas distintos. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo bueno que tiene esta asignatura, ¿no? Que aunque todo sea sobre planificación, pero que a la vez, bueno, pues cada tema también vamos viendo aspectos diferentes de esa planificación y hace que sea bastante entretenida la asignatura, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Empezamos el 22 de octubre, ya lo tenemos muy atrás. Y la primera semana vimos los condicionantes internos y externos del marketing, ¿vale? Ahí se os divide, hay 2 PDFs, tema 1 y tema 2. En uno vais viendo todo lo que son esos condicionantes internos que van a afectar a la hora de hacer marketing, porque a veces parece que arrancamos a hacer marketing así por así, no, o sea, realmente, ojalá pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos, pero hay unos condicionantes dentro de la empresa que nos van a hacer que realmente no podamos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, cuando os metéis en el tema, vais a ir viendo, ¿no? Bueno, pues primero ver que hay unos condicionantes internos y externos, ¿vale? Entonces, sí que es importante, bueno, pues ir viendo, ¿no? Realmente, bueno, pues dónde está la empresa, en qué mercado está, en qué sector está trabajando y ver realmente, bueno, cómo soy yo a nivel de organización, qué recursos tengo, cómo es el proceso con el que vamos trabajando, ¿vale? Ver la cadena de valor, y se os explicaba todo lo que era la cadena de valor y lo importante que es dar valor, o sea, que el consumidor al final no solo va a pagar, digámoslo así, por tu producto, sino por el valor que le va a dar, ¿no? Luego fuimos viendo, bueno, pues la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, los aprovisionamientos que tenga la empresa, ¿vale? Tema de logística, logística integrada, la transformación, logística tanto de entrada como de salida, ¿vale? Y luego, sobre todo, trabajar también marketing y ventas. Al final, bueno, están muy vinculados, están muy unidos. Entonces, pues al final es importante saber cuál es la política que se está llevando a cabo de ventas. Y luego siempre nos gusta no solamente centrarlo en productos, sino que veréis que después se os habla de lo que es el servicio, ¿no? Entonces sí que es importante el que también lo tengamos en cuenta, que sí se va a ver en producto, pero que también se hace marketing en servicios. Sí que es verdad que los servicios pues son intangibles, no son perdurables, son variables, suelen estar sujetos a un bien físico, o sea, sí tienen algunas peculiaridades distintas al producto, pero que también tenemos que hacer marketing con ellos. Luego vimos los condicionantes internos, ¿no? Entonces vimos un poco, bueno, primero lo que era el plan de marketing, ¿vale? Lo importante que era tener todo muy planificado, todo lo que se vaya a hacer. Y sobre todo, pues empezamos a ver, pues eso, el analizar los recursos, analizar el valor, analizar la evolución, ¿no? ¿Qué hay? Entonces, acordáis que estaba como, había un cuadro que resumía un poco, ¿no? A nivel de organización, a nivel de recursos y a nivel de marketing, ¿no? Entonces, con esto sacábamos un poco esos puntos fuertes y débiles que tiene la empresa, ¿no? Entonces, es importante que sepáis lo que es la misión, lo que son los objetivos, los estilos de dirección, la política de la empresa, ¿vale? Cuáles son los recursos y cuál es el marketing que hace la empresa, ¿no? Entonces, con eso realmente sacábamos pues esos puntos fuertes y débiles que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que luego al final se montaban en el DAF, ¿os acordáis? Y lo habéis visto, ¿vale? Y lo habéis trabajado vosotros, incluso habéis hecho una actividad que era un DAFO, ¿no? Después teníamos el tema 2 dentro de esta unidad, que era lo que es
a nivel externo, ¿no? O sea, también cuando nosotros vamos a hacer marketing tenemos que tener en cuenta el entorno más global, el entorno más próximo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí es importante el saber realmente dónde estamos, ¿no? Factores, por ejemplo, económicos, políticos, legales, culturales, sociales, demográficos, tecnológicos, medioambientales. O sea, al final todo eso va a influir a la hora de hacer marketing, ¿no? Entonces, pues no hay más que ver, ¿no? Cuando vemos ahora, pues hay una tendencia de familias en las que vemos que solamente a veces hay una persona viviendo o dos personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas marcas de comida están sacando comida totalmente de una, o sea, de una sola ración en formato pequeño? Porque dicen, bueno, si no todo eso lo van a tirar, no lo van a comprar, ¿no? Y es una pena, si lo compran lo tiran. Entonces, bueno, pues vemos cómo las marcas sí se van adaptando a esto, ¿no? O ahora, por ejemplo, el que hay muchísimos más veganos, ¿no? Y empezamos a ver productos, ha sacado Magnum un helado de veganos, ha sacado Campo Frío embutidos de veganos, hay empresas de cosmética dirigidas al mundo vegano. O sea, que al final también todo ese entorno externo va a influir mucho en lo que es la elaboración de producto, de marketing, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estudiar el entorno es complicado, entonces se os hablaba, pues había, pues eso, que el entorno pues a veces no es tan estable, que también a veces es turbulento, que puede cambiar, que puede variar y que eso va a hacer pues que al final, bueno, pues que las empresas a veces también titubeen y les cueste, ¿no? Entonces sí que es verdad que de aquí, de ese análisis externo, sacábamos también las oportunidades y amenazas. Si recordáis en el DAFO hablábamos de fortalezas y debilidades, que las sacamos de ese análisis interno, y de oportunidades y amenazas, que las sacamos del análisis externo, ¿no? Que es lo que sale aquí. Entonces aquí se os planteaba un foro de debate en el que habéis participado, la verdad, que la mayoría de vosotros, por no decir todos. Vale, el día 29 de octubre comenzamos con la segunda unidad, que era que hablaba del mercado y su estructura, ¿vale? Este tema quizás es un poco teórico, pero sí que es bueno pues que un poco se sepan conceptos como, por ejemplo, qué es un mercado real, qué es un mercado potencial, ¿vale? Qué son, o sea, realmente qué es la demanda, qué es la oferta, ¿vale? Luego que veamos que hay compradores individuales o consumidores individuales o familiares e industriales. También para los industriales se hace marketing con unas características distintas y unas variaciones un poco diferentes, pero se sigue haciendo marketing igual, ¿no? Luego veíamos lo importante que era también, bueno, pues tener clara cuál es esa demanda, ¿no? Tener la dimensión, la potencia o potenciabilidad que tiene la demanda y la tipología de demanda que puede haber, ¿no? Bien, después se hablaba un poco ya, nos centramos en lo que era el mercado de consumo, ¿no? El de que iban los consumidores. Entonces se hablaba un poco, ¿no? De lo que era el consumo inmediato o de un consumo duradero, que también iba a cambiar, ¿no? Y después había el mercado industrial, que bueno, es ya el hacer un poco el vender el B2B, el vender a otras empresas, para que esas empresas luego pues muchas veces hagan otros productos o lo vuelvan a revender, ¿no? Entonces os hablaba un poco lo que era eso. Y luego se hacía un hincapié una vez más también en el tema servicios. O sea, el mercado de los servicios es importante, entonces era bueno saber, bueno, pues cómo se clasifican los servicios, cuáles son las principales y más características, o sea, las características, perdón, más comunes que tienen los servicios, ¿vale? Y que lo tengamos en cuenta. Después hablábamos un poco del análisis de mercado, ¿no? ¿Cuáles son los índices que realmente trabajamos, ¿no? Pues la tasa de crecimiento, ¿vale? La participación de mercado, ¿vale? La relatividad de los mercados, el índice de concentración, si es un mercado muy concentrado o muy disperso, ¿vale? El índice de integración de mercado, la sensibilidad que hay en la demanda de un mercado determinado, el índice de diversificación de un mercado, las dinámicas de costes, metíamos sobre todo luego también, ¿no? Luego hablábamos también de las economías de escala, la curva de experiencia, ¿vale? Y luego, sobre todo, el final del tema acaba un poco en vamos a analizar el mercado, vamos a saber hacer qué nos tenemos realmente que nosotros fijar cuando tengamos que hacer un análisis de mercado, ¿no? El día 5 de noviembre empezamos la unidad 3, que habla de la competencia y la competitividad. Aquí se os planteó un tema, ¿vale? Que era un caso en concreto, el caso de los 21 Buttons, que es una aplicación, bueno, que está teniendo un crecimiento exponencial brutal y nos pareció interesante que lo pudierais analizar, ¿no?
Aquí, sobre todo en este tema, es ver, vale, antes hemos tocado ya algo cuando hablábamos del análisis externo, la competencia, pero la competencia es brutal y es algo que las empresas lo tienen que tener ahí en mente, ¿no? Entonces, saber, bueno, pues cuáles son los rasgos y características de las empresas competitivas, cómo es la estructura de la competencia, ¿no? Que hay un líder, hay un retador, un seguidor, un especialista, y ver esas estrategias un poco que pueden llevar a cabo esas empresas, ¿no? Si son más de consolidación, de confrontación, de innovación, ¿vale? Luego, bueno, en el caso de que seas líder, si eres un retador, pues tendrás que hacer un ataque frontal o por la puerta trasera o una estrategia desplazada, ¿no? Si vas a trabajar con los seguidores, pues bueno, tendremos que, bueno, pues hacer un poco intentar reducir costes, dirigirse a nuevos mercados que nacen, etcétera, ¿no? Y luego los especialistas, como van cada vez más a concentrarse y a trabajar mucho la calidad del servicio y la fidelización, ¿no? Entonces sí que es importante, bueno, también metimos el concepto del benchmarking porque al final ahora se suele trabajar mucho con tablas y cuadros que resuman un poco, ¿no?, lo que es tu empresa frente a la competencia, en qué tú estás por delante, en qué no, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí se habla de cómo hacer realmente ese benchmark, ¿no? Porque realmente se hace, o sea, sí lo trabajamos y es cierto. Entonces, os ponía un ejemplo, ¿vale?, de la empresa con distintos atributos y ver por dónde estás tú, ¿no? Si estás por encima, si estás por debajo, etcétera, ¿vale? Y eso sí que era importante, ¿no? Y líneas de actuación que podemos llevar a cabo en función de cómo estemos en ese benchmark, ¿no? Entonces os planteaban, hay muchos ejemplos. Luego se hablaba un poco de las fuerzas competitivas de Porter, no podemos hablar de competencia sin dejar a Porter, ¿no? Estamos dejando a Porter de lado. Entonces hablábamos un poco de lo que eran los competidores directos, la competencia potencial, compradores, proveedores y productos sustitutivos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el poderlo trabajar, ¿no? Que son unas barreras de entrada para un producto, cuál es la rivalidad de los competidores, cuál es el riesgo de que te sustituyan otros productos y el poder de negociación con los proveedores y los clientes, ¿no? Bien, con esto llegamos a la unidad 4, que era el consumidor. El tema del consumidor, aquí lo que se va a analizar sobre todo es, bueno, saber lo que es un consumidor y cuáles son esas variables internas y externas que nos van a afectar a la hora de comprar. O sea, no solamente nos va a afectar con quién vayas de compras o el poder adquisitivo que tengas o la ciudad en la que estés, sino que también, bueno, pues te van a afectar una serie de variables internas que afectan a tu conducta, ¿no? Entonces, como externas veíamos la cultura, las subculturas, las clases sociales, los grupos sociales, grupos de conveniencia, sobre todo la familia, que es el más importante, ¿vale? Y luego los grupos de referencia, líderes de opinión, ¿no?, lo que eran los famosos y demás. Y luego los condicionantes internos, como es la ocupación, condición económica, la personalidad, las necesidades, ¿vale? Y se exponía la pirámide de Maslow para que viéramos, bueno, realmente qué necesidad está cubriendo tu producto o servicio, las motivaciones, ¿vale? Las actitudes y los estilos de vida, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ver que hay grupos de estilos de vida también, ¿de acuerdo? Bien, ahí se os planteaba un control esa semana. El control era de esas unidades para, bueno, ver un poco por dónde iban vuestros conocimientos. Entramos en la segunda parte de la asignatura, donde era el proceso de decisión de compra, ¿no?, en la unidad 5. Aquí se os planteó un debate para saber realmente cuáles eran las variables que influyen en la compra. Y sí que es curioso que, bueno, prácticamente casi todos vosotros habéis tocado todas esas variables, ¿no? Porque al final vosotros compráis, sois consumidores, compráis y tenéis claro cuáles son esas variables que entran a formar parte de ese proceso de compra, ¿no? Entonces, en ese proceso de compra siempre hay un riesgo, entonces se hablaba un poco de lo que era el riesgo, de la situación de la compra, ¿vale? Que es una conducta muy compleja, bueno, que a veces es habitual, que a veces, bueno, aunque parezca muy normal, pero que también hay que trabajarla, ¿no? Entonces había distintos tipos de compra, no es lo mismo comprar una barra de pan que comprar un coche, y las variables que van a entrar ahí dentro pues van a ser distintas, ¿no? También es distinto si es una compra por impulso, una compra racional o una compra sugerida, ¿no? Entonces se hablaba luego de lo que eran los roles, ¿no? ¿Quién es un iniciador? ¿Quién es el informador? ¿Quién es el influenciador? ¿El decisor? ¿El comprador? ¿O el consumidor usuario, ¿no? Entonces, las etapas en el proceso de compra después se iban analizando. Primero había que, bueno, despertar la necesidad, buscar información, ver cuál es esa, bueno, evaluar las alternativas, decidir la compra y los sentimientos post-compra, ¿no?
Entonces, sí que es verdad que, bueno, ahí luego se iba explicando cada una de las etapas, lo que era, lo que tenían dentro, o sea, un poco pues para irlo entendiendo, ¿no? Todas esas etapas. Bien, la unidad 6, el 26 de noviembre, empezamos lo que era el DAFO. Aquí tenéis la teoría de cómo hacer el DAFO, ¿vale? Y en concreto se habla de lo que es el caso Pompey. Tuvisteis que hacer un DAFO del caso Pompey. A ver, una vez corregidos todos los casos, sí quiero deciros de cara al examen final, si se os pone a realizar un DAFO, sí que es verdad que lo que habéis fallado mucho, si lo habréis visto en el feedback, es el tema de las oportunidades. A ver, me da miedo porque a veces oportunidad, la palabra lleva como un poco a equívoco, ¿no? Parece que la oportunidad es como, venga, lo que me queda por hacer dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, pues muchas veces ponéis ejemplos tipo, yo qué sé, o sea, por ejemplo, no sé, internacionalizar mi marca. No me sale ahora, llega, digámoslo así, por ejemplo, aumentar mi gama de productos, externalizar, que no me salía antes, mis servicios, crear una nueva línea de productos. Bueno, pues todo eso no son oportunidades. Crear una página web, no. O sea, oportunidades es algo que te viene de fuera y que tú lo puedes aprovechar. Y para saber que está bien, tienes que darte cuenta que esa oportunidad la puedes aprovechar tanto tú como la competencia. Es decir, para el Corte Inglés, por ejemplo, una oportunidad es el aumento de turistas en España. El que vengan más turistas le va a venir muy bien al Corte Inglés, pero también le va a venir muy bien a H&M, le va a venir muy bien a Mango, le va a venir muy bien a otras marcas similares de textil, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es importante el que siempre cuando lancéis la oportunidad, que no lo hagáis para vosotros, sino la oportunidad siempre es algo de fuera que vosotros podéis aprovechar, ¿vale? Bien, después, la semana del 3 de diciembre, visteis el tema de planificación comercial y de marketing. Aquí se os planteó un caso, el de la comida saludable, ¿vale? Para que lo llevarais a cabo. Entonces, en este capítulo, si os acordáis, bueno, lo tenéis ya más reciente, se hablaba un poco de la necesidad de planificar, ¿vale? De los factores que van a ayudar a la planificación de las organizaciones. Entonces, bueno, pues la importancia y el nivel de decisiones en todo ese proceso de planificación, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, que al final la actividad comercial y de marketing es el centro de esa planificación, ver cuáles eran los horizontes y niveles que había de planificación dentro de una empresa y se os ponían bastantes cuadros para resumir. Luego se habla de las políticas, las estrategias y las tácticas, ¿vale? Entonces se iba hablando un poco de cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, era un poco dar pues tanto a nivel estratégico o táctico, bueno, pues algunos conceptos para que os fueran sonando, ¿no? Sí que es verdad que después en el tema siguiente ya hablábamos directamente de lo que era ese plan, ¿no? Bien, después, en el último tema, ya se habló de lo que es un plan de marketing, o sea, la necesidad de que todas las empresas tienen que hacer un plan de marketing, que el plan de marketing es a un año, se hablaba de las características que tiene, ¿vale? Y luego se iba trabajando lo que era la propia estructura, ¿no? Pues hay una parte primero de análisis, después hay una parte pues, de definir objetivos, después, bueno, el análisis interno-externo, luego un DAFO, luego objetivos, luego estrategias, luego acciones, luego un presupuesto, un timing o calendario y luego un plan de contingencia, ¿no? Y es un poco lo que os viene ahí recogido. Entonces, en esa semana se hacía un segundo control, ¿vale? Que recogía los últimos temas, ¿no? A ver, esto era un poco el resumen de todo lo que se ha visto a lo largo de la asignatura. Entonces, ahora yo lo que os voy a pedir es que os miréis con calma todos esos PDFs en los que va toda la teoría de la asignatura y comentaros, a ver, en el caso del examen final suele haber normalmente unas 10 preguntas tipo test, ¿vale? Muy similares a las de los controles, por eso se os pide que por favor hagáis los controles, no solo para mediros vosotros y saber un poco cómo vais, sino también para un poco ir ensayando lo que va a ser ese examen final, ¿no? Y después va a haber dos preguntas ya más de desarrollo. Más que teóricas, a veces son como aplicadas, ¿no? O sea, a lo mejor pues se os pone
pues un producto y que realicéis el proceso de compra, o a lo mejor se pone una marca y que realicéis un DAFO, o a lo mejor se pone un caso concreto de una empresa y por qué creéis que la planificación ha podido fallar. O sea, es un poco el que ya apliquéis, porque no queremos que todo se quede en concepto teórico, sino que podáis aplicar, ¿vale?, los conceptos teóricos que habéis tenido en la asignatura ya a un caso práctico, ¿no? Y es un poco lo que se busca en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues repito, el examen serán 10 preguntas tipo test y luego ya 2 preguntas, un poco más de desarrollo, pero sobre todo con carácter bastante práctico, ¿vale? Pero que tenéis que aplicar la teoría, o sea, quiero decir, la teoría la tenéis que saber y si yo te digo, por ejemplo, una campaña o un anuncio y dime aquí cuáles son las variables externas del comportamiento del consumidor que ves que están afectando, ¿no? Bueno, pues claro, te las tienes que saber primero cuáles son. Entonces, bueno, pues sé que es la cultura, vale, pues buscamos la cultura. O sé que es la subcultura, vale, pues vamos a buscarla. O sé que es un grupo social, pues vamos a buscarlo, ¿no? Y es un poco en lo que vamos a ir trabajando. Entonces, nada, yo por mi parte, en cuanto a esta sesión, era simplemente deciros, si algún alumno se ha quedado todavía con algún caso sin entregar, por favor, entregarlo ya. Los 2 controles que estén hechos, ¿vale? Aunque repito, el nivel de seguimiento de esta asignatura ha sido muy bueno, o sea, que daros la enhorabuena. Y nada, y yo por mi parte, bueno, pues repasar, si tuvierais alguna pregunta o duda, pues poneros en contacto conmigo, ¿vale? Y nada, y tenemos ahora toda la Navidad ahí por delante, bueno, pues para que podáis un poco ir leyendo con calma todos los temas y ir avanzando en la medida de lo posible, ¿no? Pero vamos, por mi parte nada más. Esta sesión final, hay algunos profesores que prefieren hacerla ya más pegada a los exámenes, pero yo casi prefiero ya que la tengamos ahora, si ya rematamos, cerramos. Yo la voy a grabar porque no hay personas en el aula, entonces, bueno, no puedo hacer turno de preguntas porque no hay nadie, pero bueno, no pasa nada. Voy a subir el link de la grabación para que lo podáis ver todos y si hubiera alguna pregunta o algo, pues me lo consultáis, ¿vale? Pues nada, termino diciendo que enhorabuena de nuevo y que ha sido un placer el estar con vosotros.